Buenos días, vamos a continuar el estudio y hoy tendría que concluirse el estudio del ladrón que se salvó. Ha sido muy interesante y muy valioso revisar de forma profunda la condición tanto del ladrón que se condenó, obviamente, como del que salvó. Y tenemos que entrar a las partes más fuertes. Solamente recordemos las palabras que hemos estado viendo, versículo 40 y 41, que es la respuesta del ladrón que se salvó al otro ladrón que estaba insultando al Señor. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y ya tenemos ahí las características. Ahora empieza a temer a Dios, teme la condenación y por supuesto concluimos la semana pasada de que sí estaba arrepentido. Obviamente no se da un cambio en su vida, pues obviamente ya era el final de su vida, era los últimos momentos de su vida, ya ni siquiera le quedaba un día para cambiar su vida, por así decirlo, sino que ya iba a morir. Pero vemos y por eso entendemos que el arrepentimiento es metanoia, es un cambio de mente, es un cambio de pensamiento. Y él tuvo ese cambio de pensamiento. Y creo que lo vamos a ver mejor en el versículo 42, que es la declaración de fe del ladrón. Siempre estamos en Lucas 23, del 32 al 43. Y dijo Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Recuerden que toda esta conversación entre los ladrones, el Señor no habló. Lo que le insultaba, el ladrón que se condenó, el Señor no habló, no respondía. Es hasta este momento donde Él responde. Y esto es a causa tanto de lo que ha escuchado como hemos visto, Él teme a Dios. Estando ya en la misma condenación, teme entonces la condenación y se nota un arrepentimiento en él. Pero entonces, ¿cómo le podemos llamar a ese versículo 42 o cómo podemos clasificarlo? Y dijo a Jesús, este es el ladrón que se salvó, obviamente, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Quería dividirlo y empecemos por la segunda frase, cuando vengas en tu reino. ¿No le llaman la atención? Mencionaba José Luis acerca de su segunda venida, sobre su segunda venida. ¿Será que es eso? Creo que todas están de acuerdo de que tiene que ver con la venida del Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué este ladrón creyó en ese momento en la segunda venida del Señor? ¿Creyó en la inmortalidad de Cristo? ¿No le sorprende eso? ¿Creyó en la inmortalidad de Cristo? ¿El regreso de Cristo iba a establecer su reino? Ahora, siempre recordemos y tengamos la imagen presente, la imagen del Señor Jesucristo ahí completamente rasgado y ensangrentado, ahí clavado en la cruz con una corona de espinas y a punto ya de morir. Lo que me llama la atención es que este ladrón, siendo ladrón, creyó en la resurrección de Cristo, tomando en cuenta que los discípulos no entendían. No vamos a decir no creía, no entendía lo de la resurrección. Y el Señor se los dijo, incluso se los dijo el último día, ya no estaré más con usted, y ellos no entendían. Exacto, ya cuando resucitó, tampoco creyeron ahí. Cuando era cuestión, bueno, por esa era parte del insulto que le daban, ¿se recuerdan? El insulto tenía que ver con aquello de tú no que resucitas, pues entonces bájate de la cruz. Tú que levantas el templo, que lo destruyan y entonces tú lo levantas en 3 días. Entonces, pues, no, ¿por qué no te bajas de la cruz? Pero bueno, entonces era conocimiento público, en teoría, sí, la resurrección de Cristo, pero a modo de burla, es decir, nadie creía. Y en el caso de los discípulos de Jesús no entendían. Como digo, voy a usar esa palabra porque ellos mantuvieron mucha incredulidad, lastimosamente.
Y esto lo reflejan los mismos evangelios. ¿Se recuerdan? Si no estoy mal, es después de caminar en las aguas. No sé si es Marcos quien señala, los discípulos no creían. O sea, es lo extraño de todo esto. De hecho, el evento que define y marca la fe de los discípulos, y estoy hablando primeramente de los apóstoles y después los de su tiempo, fue la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo, ahí se sella su fe. Y si no estoy mal, es Pablo quien dice, dando fe a todos con levantar a Jesucristo de entre los muertos. O sea, nuestra fe se basa en la resurrección del Señor Jesucristo. Y en el caso de los discípulos, estamos hablando de ellos específicamente. Ellos creyeron, tuvieron certeza hasta que vieron al Señor Jesucristo resucitado. Prueba de esto también es Tomás, ¿no? Las dudas de Tomás. Se podría decir que él tal vez atribuye esto a lo que le insultaban, a lo que le decían, incluso se recuerdan que tenía un título arriba, Rey de los Judíos. Entonces se podría decir que se refiere a eso, pero es que eso no es lo que está diciendo acá. Lo que está diciendo es que tú vas a regresar. Eh, ¿De dónde sacó ese conocimiento, no? Y especialmente de ver a este hombre, perdón, que era un hombre cualquiera, o sea, hombre, humano, ser humano, y decir él va a regresar, es interesante la convicción. ¿De dónde sacó este hombre? Revelación, exacto. Tenemos que concluir que es una revelación. ¿Por qué tenemos que concluir eso? Porque es demasiado grande, es demasiado imponente. Ni siquiera los discípulos tenían eso. Ahora, eso no quiere decir que él era mayor que los discípulos, ni que los apóstoles, ni ninguna cuestión así. Es simplemente algo que Dios da. Es un don de Dios, es un regalo de Dios, es una manifestación de Dios. Y eso es la fe. Eso es la fe. Está en la palabra de Dios que nuevamente concluimos, especialmente con respecto a este ladrón, tiene que ver con la fama de Jesús, tal vez lo que los otros decían, pero de dónde él tomó la conclusión de que el Señor se levantaría y tiene un reino, o sea, dice varias cosas. Cuando vengas en tu reino, quiere decir que tú vas a regresar. Quiere decir, al menos aquí no lo dice, te vas a levantar entre los muertos, pero sí sé que tú vas a regresar. Em, y vas a establecer un reino. Es increíble, ¿no? O sea, nadie creyó en el Señor Jesucristo, ni siquiera los discípulos tenían una total certeza de lo que iba a ser, o lo que mencionó Sofía, o sea, ellos no creían que iba a pasar eso. Está la suposición de que Judas Iscariote tal vez quería provocar al Señor Jesús, o alguna cosa así, alguna revuelta o algo. Y no sabemos los pensamientos de Judas Iscariote y nunca los vamos a saber al final, solamente también podemos especular. Pero muchos veían la venida del reino del Mesías como, ya saben, venir a atacar a los romanos, expulsar a los romanos, establecer esto y aquello. Pero este hombre está diciendo otra cosa. Tú vas a venir, después de esto vas a venir y vas a establecer tu reino. Es una revelación muy interesante, muy importante y muy imponente. Yo casi comparo esta revelación, obviamente no comparo al hombre junto a Abraham, no lo comparo con Abraham, pero Abraham tuvo una revelación grandiosa, maravillosa. Cuando el Señor le pide que sacrifique a su hijo, ¿qué entendió Abraham? Lo menciona el apóstol Pablo en capítulo 4 de Romanos, que lo iba a sacrificar y Dios era, dice el apóstol Pablo, suficientemente poderoso para levantarlo de entre los muertos. Y esa era su convicción. Dios no se lo dijo, esa era su convicción. O sea, hasta ahí llegó su fe. Tenemos que entonces concluir que la fe tiene sus matices muy interesantes, sus situaciones gloriosas, supremas, maravillosas. Viene de Dios y es como quien dice, si le permitimos aflorar, va a hacer cosas grandes. No porque la fe sea en sí, sino porque pondrá en nosotros unas convicciones, una certeza, nos dará esa evidencia, esa sustancia espiritual de fe, de seguridad, que por supuesto llegará a agradar a Dios.
Tal fue la convicción de este hombre en ese momento, en ese instante, los últimos momentos de su vida, que por supuesto provocó que el Señor le respondiera. Recuérdense que el propósito de la fe es siempre agradar a Dios, eso es. Versículo 6, capítulo 11 de Hebreos. El propósito de la fe siempre será agradar a Dios. Y entonces es Dios quien tiene el poder y quien hace las cosas. La fe no hace nada. La fe no hace nada. Y ese es el problema de considerar la fe como una sugestión. Esto va a pasar porque va a pasar, porque yo digo que va a pasar porque sé que va a pasar. Y yo lo declaro y todas esas cosas que ustedes ya saben y han visto. Entonces, eso no es fe, eso es sugestión. La fe viene por la palabra de Dios y la palabra de Dios que se siembra en nosotros es lo que menciona Santiago. La palabra implantada se siembra en nosotros y por supuesto en nosotros crea algo maravilloso. La fe es el paso que llega a hacernos nacer de nuevo. Por supuesto, eso quiere decir que Dios envía a su Espíritu Santo y entonces nos hace nacer de nuevo. Pero el primer paso, el primer detalle o la sustancia, la primera sustancia, el primer elemento es la fe. Y ese hombre en ese momento recibió una fe, eh, podríamos decir, mayor que la de los discípulos en ese momento. En ese instante. Recuérdense, ¿qué estaban haciendo los discípulos mientras el Señor Jesús estaba crucificado? Aunque es parte de la profecía. Acuérdense. Se escondieron. ¿Cómo dice la profecía? Hiere al pastor y se dispersarán las ovejas o serán dispersas las ovejas. Algo así es la profecía y entonces era parte de una profecía, recuérdense. Entonces todo debía pasar. El único que estaba ahí era Juan, recuérdense. Pero de ahí todos los demás fueron dispersos. Las mujeres estaban ahí, recuerden, ¿verdad? Eh, en ese momento ese hombre recibió esa fe tan grande, tan maravillosa, y es lo que deberíamos nosotros perseverar y al recibirlo guardar, porque la fe nos hace tener un conocimiento más profundo de Dios, más alto de Dios. La fe no se trata de que muevo aquí, me visto de esta forma, llevo esto allá o alguna cosa así, sino que me hace pensar en cosas más allá de mi vida. El gran ejemplo es el que acabo de mencionar, Abraham. Bueno, Dios me dijo que voy a sacrificar a mi hijo, pero Dios antes también me dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, ¿qué va a pasar si ahora me pide que lo mate? Lo voy a matar, pero entonces lo tiene que revivir. Es la conclusión que él tiene, que tenemos que entender que sí es una revelación de Dios. Y esto viene por guardar la misma fe. Entonces, si yo guardo la fe, si yo camino en fe, si yo ando en fe, como dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista, la fe no es solamente cuestión de esperanza, la salvación sí es una fe y una cuestión de esperanza. Pero el hecho de venir a la iglesia tiene que ser una cuestión de fe. Si usted no pone fe al venir a la iglesia, entonces está viniendo por gusto. Leer la Biblia es una cuestión de fe, es un andar en fe. ¿Por qué? Porque yo estoy creyendo que Dios me va a hablar a través de su palabra y me va a guiar y me va a enseñar y me va a mostrar cosas que van a alimentar mi alma, que van a alimentar mi mente, a transformar mi vida. Si no lo creo, estoy haciendo un poco difícil el trabajo de Dios. Lo digo de esta manera, ¿por qué? Porque yo tengo mucha confianza en la palabra de Dios. Si yo me pongo a leerla y a leerla y a leerla, puedo ser el más malvado. Aún así, algo me va a dar. La palabra de Dios algo me va a dar, aunque yo no tenga una gran fe. Pero es mejor si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza, nuestra certeza. El venir a la iglesia es un acto de fe, no porque vengamos a un lugar especial donde Dios habita. Dios habita con su pueblo y es por eso que en esta congregación, en la asamblea o lo que se llama iglesia o lo que significa iglesia, es en esta asamblea donde Dios bendice de otra forma. Dios le bendice ahí en su secreto. Lo menciona el Señor, ¿no? Cuando oramos en el secreto, ahí está el Padre oyéndonos y ahí hay bendición, pero también hay bendición en la congregación y Dios bendice todo. Y Dios nos ordena todo, Dios nos manda todo. Parte de, parte de recibir esta fe mayor tiene que ver con el andar y el buscar.
a diario a Dios. Vean, nosotros, y yo siempre que tengo la oportunidad lo repito y ahora lo voy a repetir nuevamente. Nosotros nos sorprende, por supuesto, los milagros de Elías, nos sorprenden los milagros de Moisés y los milagros de todas esas personas, pero esas personas no se trata de que tuvieron ahí fe en ese momento y en ese momento dijeron las cosas ya van a pasar y se acabó. Eran hombres y mujeres, siervos de Dios, eran hombres y mujeres de fe y toda su vida era fe. De tal manera que lo único que tenía que hacer Elías era arrodillarse y orar al Señor. Y se acabó. El Señor todos los días lo cuidaba, todos los días lo alimentaba, todos los días le guiaba, todos los días le enseñaba. Se tuvo que haber enfermado una que otra vez. El Señor lo sacó adelante todos los días, todos los días. La fe no es, yo digo, yo decreto, yo decido. Si no tengo una vida de fe, yo no puedo exigir un momento de fe como este. Un momento de fe especial. Puede darse sentimientos y puede ser que el Señor responda en ciertas cuestiones y situaciones, pero si queremos alcanzar una fe mayor, desarrollar una fe, entonces tenemos que entender que toda nuestra vida tiene que estar comprometida a la fe, toda nuestra vida. No estoy hablando de una vida perfecta, no estoy hablando de una vida sin errores, no estoy hablando de una vida legalista, o sea, y hacer cosas, ¿no? Porque hay que satisfacer a Dios, es que no se trata de eso. Dios no está enojado y nosotros tenemos que apaciguarlo y contentarlo. Dios no es así. Esos son los dioses satánicos. Es la idea satánica que Dios quiere, perdón, que Satanás quiere poner, que el diablo quiere poner. La idea de que tenemos que estar contentando a Dios porque si no, Él está enojado. Dios no está así. Dios quiere que le busquemos para que nuestra fe sea fuerte, así podemos enfrentarnos a los conflictos de la vida, a las situaciones de la vida y, por supuesto, tener nuestra seguridad de salvación, nuestra certeza de salvación. Ahora, ¿por qué razón Dios le entrega esta fe tan especial al ladrón? Nuevamente podríamos especular porque ahí estaríamos tratando de descubrir cuáles son las intenciones de Dios. Pero muy probablemente es porque el Espíritu Santo no estaba ahí en ese momento. O sea, me refiero a, no estaba él en la iglesia, él ya no tenía posibilidad de asistir a ninguna iglesia, oír más palabra, tener una vida de arrepentido y todo lo demás. Entonces Dios hace este milagro, le revela, es un milagro, Dios le revela, Dios le muestra de una forma maravillosa. Increíblemente, y sí, es una de las cosas que ciertamente me desconcierta y que cuando ya lleguemos al cielo quisiera saber, hablar con este hombre, ¿qué fue lo que vio? ¿Cuál fue la revelación de él? Ver a este hombre crucificado, lleno de sangre, más torturado que él y siendo insultado por todos, pero yo le veo como el hombre que va a regresar y que es el verdadero Mesías y el que va a establecer el reino. No sabemos qué fue lo que vio. Exacto, pero dense cuenta que estamos explorando la fe, ¿no? Y estamos viendo la fe desde un punto de vista mucho más profundo, mucho más sublime. Tal vez no requiere una gran explicación porque es un milagro de Dios. Es algo que viene de Dios directamente y está en su palabra. Pero por lo mismo es que yo quiero indicarles la certeza y la seguridad. Al tener nosotros en nuestras manos la palabra de Dios, tenemos la guía y la dirección y el Señor nos va a dirigir. No quiere decir que nos va a hablar a nuestro oído, pero sí está dirigiéndonos, si quiere dirigirnos, y su palabra es más que suficiente. Lo dice bien el apóstol Pablo, útil para instruir, redarguir, enseñar, corregir. ¿Se recuerdan? Todas las características de la palabra de Dios, o como dice el escritor de Hebreos, es más poderosa que una espada de dos filos, porque penetra. Y entonces, ¿será que yo tengo una fe así? ¿Será que yo he recibido una fe así? Pues sería bueno empezar a buscarla. Empezar a buscarla especialmente para qué es lo que usted necesita. Sanidad, recuperación, ¿qué es lo que necesita? Cambio, transformación, ¿no? Llegar a tener esa certeza, esa convicción. De hecho, en la palabra de Dios está la certeza. Ahí está la certeza. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús todos nosotros hemos muerto y nuestra vida pasada se acabó.
He aquí somos hechos nuevas criaturas, o sea, somos una nueva creación. No es que morimos y revivimos nada más, somos una nueva creación y una creación diferente a la que antes éramos. Ahí está. Ahora, ¿qué tanta fe le ponen los creyentes? ¿Qué tanta fe le ponemos? ¿Por qué? Porque seguimos haciendo lo malo. Seguimos haciendo lo malo. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema no es que me lo tengo que repetir todos los días y repetirme todos los días. No es eso, porque no es una sugestión. Nuevamente uso esa palabra. No es una sugestión. Me lo tengo que repetir. Soy una nueva criatura. Es que tengo que tener una convicción dada por la fe que Dios me da. ¿Y qué ayuda tenemos? Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos ayuda de la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que empezar a transformar mi vida. Y si tengo que cambiarla completamente, la cambio. ¿Por qué? Porque quien verdaderamente la va a transformar es el Espíritu Santo. Yo lo único que tengo que hacer es creer, confiar y empezar a caminar. Él va a hacer la transformación. Cuando me dé cuenta, aquello que me gustaba ya no me va a gustar. Aquello que quería ya no lo voy a querer. ¿Ahora qué voy a querer? Adorar a Dios, exaltarle, glorificarle, bendecirle. Esa va a ser mi alegría, esa va a ser mi dicha, esa va a ser mi felicidad. Y esos son principios de fe y son principios espirituales que los podemos aplicar en todo, lo familiar, en el trabajo, en diferentes cosas. Lo podemos aplicar. Y por supuesto está la salvación, pero la cuestión de la salvación es la certeza. Ahí sí es una esperanza. Ahí sí es una esperanza absoluta, nada más. ¿En qué? Esperanza en que yo pongo toda mi confianza en la obra que hizo el Señor Jesucristo en la cruz por mí. Todos mis pecados fueron lavados, limpiados, yo he sido justificado en Él delante de Dios, no solamente por la cruz, sino porque su sangre, la sangre de Cristo, está en el cielo. Y es con esa sangre que yo he sido lavado y santificado. No existe ninguna buena obra que yo pueda hacer, ninguna, que pueda superar o que pueda ser igual que la obra que hizo Cristo por mí, tanto en la cruz y en el cielo, para salvar. Entonces yo pongo toda mi confianza en Él y pongo toda mi confianza en Él, mi esperanza en Él, confianza en Él. Pero recuérdense que en el día del juicio el Señor va a decir a aquellos que le decían, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos aquello. Pero ¿qué les va a decir el Señor? Yo nunca os conocí. Nunca os conocí. La cuestión de la fe es una relación. Si se dan cuenta, en casi todos los ejemplos veíamos el vehículo, lo que llamé el vehículo, que es el amor, ¿no? Y que indica una relación con él. ¿Tenían una relación? No. ¿Y esto por qué? Porque es claro, incluso con el ladrón, ¿tenía una relación con Cristo? No, no había una relación de amor ni nada. ¿Por qué? Porque se aplica el principio que nos habla el apóstol Juan. Nosotros le amamos, recuérdense, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Qué quieren muchas personas? Muchas personas lo que quieren es los bienes de Dios, los cambios de Dios, la sanidad que Dios da, el poder que Dios da, pero no quieren tener una relación con Él. Pues una relación exige compromiso, exige entrega, restricciones. ¿Cómo se llama aquello de solo con esa fidelidad? Bueno, podría ser fidelidad. Y recuérdense que Dios es celoso. Nos exige que no tengamos otros dioses, que no pongamos otras cosas, que no pongamos nuestra fe en nadie más. Tenéis fe en Dios, tened también fe en mí. Hasta ahí llega. Fe en Dios, fe en el Hijo, fe en el Padre, fe en el Espíritu Santo. No podemos tener fe en nadie más. Y de hecho al Espíritu Santo no le pedimos las cosas. Él no actúa en nosotros de esa manera. Tenemos que pedir al Padre y Él hace que su Espíritu haga la obra. De hecho, el Espíritu funciona en nosotros como un intercesor, no como otro Dios o un semidios, sino como un intercesor y un revelador de cosas muy profundas. Entonces, las cuestiones de la fe, las cuestiones de la fe son muy profundas y dependen de Dios. Nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si quieren más exactamente,
Buscad y Dios hará que halléis. Pedid, perdón, y Dios hará que venga lo que están pidiendo. Pero pidan bien, dice el Señor, ¿no? Pidan de buena manera. No solo para uno. Cuando habla el Señor sobre las peticiones y dice, ustedes siendo padres malos, o mejor dicho, siendo malos, cuando su hijo les pide algo, su hija les pide algo, ustedes dan buenas dádivas. Cuanto más vuestro Padre Celestial. Ahora muy interesante la petición que dice el Señor y eso las personas no se lo piden. ¿Cuál es la petición? Cuanto más vuestro Padre Celestial no le dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden. Y el Espíritu Santo es una promesa para todos aquellos que recibimos a Cristo. Y ese Espíritu lo que está haciendo en nosotros, no lo dije en forma despectiva, sino señalando que el Espíritu Santo está en nosotros para transformar nuestras vidas, guiarnos, enseñarnos, revelarnos a Cristo y hacer que Cristo viva más y más en nosotros, en nuestras vidas. Pero pareciera que este concepto se ha desvariado, se ha alejado. Y eso es por falta de fe. Pero ahí está la palabra, pero los creyentes no la creen. ¿Por qué será? Y he señalado algunas cuantas cuestiones. Lo que pasa es que hay ciertos conceptos incorrectos con respecto a la fe y se piensa, hay muchos que piensan, como que la fe es una cuestión de sugestión. Yo digo que sí, yo digo que esto, yo digo que más la fe es una cuestión de dirección, de búsqueda, de un andar constante, de no negarla, no traicionarla. Cuando un creyente peca, cuando regresa a su pecado, es como que estuviera negando la fe. No quiere decir que ha dejado de ser hijo de Dios, aclaro. No quiere decir que pierda el Espíritu Santo porque sabemos que eso es imposible. Pero su fe la está lastimando su seguridad, está lastimando su convicción y su certeza. Está manchándose el uniforme, pues, si quieren verlo así. No solo. Bueno, quería señalar algo. Vean Efesios 1 y si quieren lo marcan y acuérdense, Efesios 1. El apóstol Pablo está pidiendo que Dios ilumine a los efesios y de hecho a toda la iglesia para que entiendan cuál es el poder que vive en ellos y que opera en los creyentes. ¿Por qué es importante entender esto? Porque si no lo entiendo, entonces no lo creo. Bueno, no sé si... Bueno, voy a leer un poquito rápido del 16, perdón, del 15. Efesios 1 del 15 al 20. Lo voy a leer un poquito rápido y me voy a pausar en las partes importantes que quiero que, si pueden memorizar mejor. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Ahora, ellos ya eran cristianos, ellos ya eran creyentes, pero necesitaban una revelación. Es lo que dice Pablo. Y lo confirma el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. No vamos a ahondar en todo esto, pero estas, esas dos frases son bastante profundas. ¿Cuál es la esperanza a que Él los ha llamado? Que no es solamente la salvación, tiene que ver con el reino eterno que incluso llegará a dar influencia sobre los mismos ángeles, sobre el universo, pero también sobre los mismos ángeles. Y todo lo que estamos haciendo acá tendrá repercusión en el mismo cielo, sobre los mismos ángeles, todo lo que Dios ha creado. No voy a ahondar en eso. ¿Cuáles las riquezas de su gloria, de la gloria de su herencia en los santos? Y versículo 19, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Utiliza estos superlativos muy importantes para, obviamente, describir algo demasiado, demasiado alto, pero nos da un ejemplo. La supereminente grandeza del poder que opera en nosotros. Ya opera en nosotros. Los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Y entonces nos da el ejemplo. Versículo 20. La cual operó en Cristo, ¿qué?
resucitándole de los muertos y más, sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Ese es el poder que opera en los creyentes. Ese es el poder que está en nosotros y está ofrecido para la iglesia y sigue presente, sigue presente. Ustedes dirán, sí, pero es que los milagros y la cuestión de eso, los milagros son solamente señales, son solamente señales y era para testimonio a los incrédulos principalmente. Pero por otro lado, y lo menciona el apóstol Pablo bien, bien definido, eran para señal de apostolado. Entonces, por eso el Señor no anda repartiendo el mismo don que tenían los apóstoles, porque eso era de los apóstoles, eran señales de los apóstoles. Ah, bueno, y entonces, ¿cuál es el supereminente poder que opera en nosotros? ¿De qué se trata? ¿O para qué está en nosotros? Vamos a 2 Corintios 3. 2 Corintios 3. Y si quieren lo atan, o sea, escríbanlo a la siguiente, el de Efesios, porque el poder que opera en nosotros, ¿cuál es el propósito que tiene en nosotros? 2 Corintios 3, versículos 17 al 18. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, esto el apóstol Pablo ya lo viene elaborando antes, así que lean todo eso de antes. Mirando en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen. Y aquí es el metamorfos. Somos transformados, o sea, sí, literalmente estamos siendo transformados en la misma imagen. ¿Por medio de quién? ¿Cómo por? ¿Cómo por? Ahí dice. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en mi vida transformándome, revelándome a Cristo, mostrándome a Cristo, pero transformándome en la misma imagen. Si ese es el poder el supereminente poder que opera en nosotros, tan grande como para transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, hay cosas que Dios no puede hacer en usted. ¿Por qué Dios no le puede quitar esto? ¿Por qué Dios no le puede quitar aquello? ¿Por qué Dios no le puede quitar el enojo? ¿Por qué Dios no le puede quitar la ira? ¿Por qué Dios no nos puede quitar el vicio? Nuestro libre albedrío, pero más exactamente, digámoslo. Y digámoslo claro, porque todos tenemos cosas. No podemos. Es el Espíritu Santo. Nosotros no nos podemos transformar. Nosotros solamente tenemos que ir caminando, pero es Él quien nos transforma. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuáles? Tienen razón en muchas características, tienen razón en muchas características que están diciendo, pero yo diría la primera fundamental es que no queremos cambiar. Esa es la primera. No queremos dejar las cosas, no queremos que el Señor nos quite esto. Sí lo puede hacer. Se lo he pedido un montón de veces, pero es que el Señor conoce la verdad total. Ahí entra entonces el caminar. Yo voy entonces a empezar a caminar, yo voy a empezar a esforzarme, yo voy a creer en esto. Pero yo no lo hago, yo no hago el cambio, es Dios quien hace el cambio. Y de pronto viene la transformación en mi vida en donde yo no solamente voy a dejar de pensar esto, dejar de hacer aquello, dejar de buscar aquellas cosas malas o de sentir aquellas cosas malas, sino que además seré transformado cada vez más en la imagen del Señor Jesucristo. Que por cierto es el propósito de la iglesia, eso lo pueden ver, no tenemos tiempo, pero está en el capítulo 4 de Efesios también, ahí lo pueden encontrar. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la razón por la cual están en la iglesia. ¿Interviene el pecado? Por supuesto que sí, pero el pecado es como que lo pequeñito, ¿no? Vaya, está bien, te voy a quitar tu pecado, te voy a quitar tu maldad, está bien, te voy a quitar este enojo, ira, celos y todo lo demás, pero es que yo quiero formarte, moldearte a la imagen de mi Hijo
Jesucristo. Y ese es el poder verdaderamente que opera en los creyentes y que quiere operar en los creyentes. ¿Entra el no buscar? Sí, ¿por qué? Porque los creyentes ni siquiera lo saben, ni siquiera lo aplican. Estos pasajes que acabamos de ver, tengo la seguridad. Exacto. Mencionaba la hermana Marta hace un momento nuestra voluntad. No queremos ceder nuestra voluntad. No queremos ceder nuestro libre albedrío, menciona. No queremos ceder lo que somos. Y hay inseguridad en nosotros de lo que Dios va a hacer de nosotros. Increíblemente. ¿Por qué? Yo tengo la posibilidad de ser lo que soy y lo que yo hago con mi vida y tengo la posibilidad de dejar que Dios haga lo que Él quiera con mi vida y yo elijo hacer lo que yo quiero. O sea, ni siquiera tengo confianza en lo que Él quiere hacer de mí, que no es simplemente quitarme una maldad, que no es simplemente quitarme alguna cosa, sino transformarme a la imagen de su Hijo. No es tener una relación con Él porque ya la tenemos, es ser transformados. Y esta transformación tendrá su repercusión hacia la eternidad, hacia la herencia, hacia los galardones, hacia una eternidad honrosa en el cielo, de lo cual no podemos hablar ahora, no tenemos tiempo y no es el tema. Pero es importante tener una eternidad honrosa, de la misma manera como hay quienes se están preparando para una vida por medio de los estudios. Y muchos nos preparamos por medio de estudios para tener estos años, este trabajo, esta forma de ser. Ajá, ¿y cómo se está preparando para la eternidad? Es la eternidad. Aquí nos preparamos para unos 30 años, 20, 25. Si se lesiona, 15, 10. Pero ¿cómo nos preparamos para la eternidad? Se dan cuenta que los propósitos de Dios son mayores y que nosotros muchas veces le pedimos al Señor, sí, Señor, quítame esto. Pero es que el Señor quiere hacer más, mucho más de nosotros. Pero tengo que ceder no solamente un error o un pecado, tengo que ceder mi voluntad, mis sentimientos, mis deseos, mis propósitos. Tengo que ceder mi boca, mi hablar, lo que yo digo, ponerlo a disposición del Señor. Ese es el supereminente poder que opera en nosotros y el cual debemos estar buscando y debemos estar creyendo y tenemos y no ha perdido el tiempo. Puede empezar, puede seguir, siga adelante. Hay mucho camino. ¿Por qué? Porque se trata de parecerse al Señor Jesucristo. Hay mucho camino todavía y que el Señor vaya cambiando y transformando nuestras vidas. Quitarnos aquello de yo le digo al Señor lo que tiene que hacer. Quitémonos eso. Es es Él quien tiene que hacer de nuestras vidas. Aclarando, aclarando, no les estoy diciendo que sea malo pedir. Aclarando, no les estoy diciendo que sea malo, Señor, dame trabajo, Señor, dame una casa, Señor, dame carro. No, todo eso es bueno, todas esas cosas son correctas, pero Dios tiene planes mayores. De hecho, si no estoy mal, es en Isaías, en una porción, no recuerdo el capítulo, pero es en Isaías donde menciona, pregúntenme los planes que tengo sobre mis hijos. Me conmueve mucho el final, que el final sería este, la súplica. Acuérdate de mí, acuérdate de mí. No soy bueno, no soy justo, no soy digno y no merezco nada, pero solo acuérdate de mí. Tomando en cuenta, por supuesto, lo anterior que hemos visto, lo que vimos la semana pasada, el arrepentimiento. ¿Y por qué el arrepentimiento es valioso para Dios? Porque Él ha dejado la cuenta saldada por medio de Jesucristo. Todos tenemos la cuenta saldada y todo ser humano la tiene delante de Dios. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Así que lo único que necesita es el arrepentimiento y, por supuesto, la fe. Tal vez no una fe como esta. Estamos concluyendo que a causa que Él ya iba a morir, es que recibe esta revelación. A causa de eso. Pero simplemente con el arrepentimiento y la fe, entonces él lo único que tiene es una súplica, algo sencillo, algo elemental. Yo sé que tú me vas a salvar, yo sé que tú me puedes salvar. No, solamente una súplica, un ruego.
acuérdate de mí, si hay algún lugar. En esa humildad, en esa sencillez, en esa pobreza es en la que todos estábamos. Como pecadores, como condenados, como perdidos. Versículo 1 del capítulo 2 de Efesios. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, todos, sin excepción. Por naturaleza, hijos de ira, dicen los versículos siguientes. Por naturaleza, hijos de ira. Solamente servíamos para encender la ira de Dios. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ¿de qué se trata esta confesión? ¿De qué se trata ir a Cristo? Simplemente una súplica de que Él se acuerde de nosotros para su reino. Y eso fue suficiente para que este ladrón alcanzara la salvación. ¿Cómo sabemos que alcanzó la salvación? Y algo que queda muy claro y que queda muy marcado. Versículo 43. Entonces Jesús dijo, hizo que Jesús hablara. El Señor reconoció su arrepentimiento, su cambio de ser, su cambio de corazón, obviamente no de vida. ¿Por qué? Porque era el último día que tenía, ya ni siquiera tenía un día. Ya iba a morir en esa misma tarde. ¿Recuerdan que les quebraron las piernas? Porque tenían que morir. Venía ya la festividad. Los crucificados podían pasarse ahí 8 días, pero ellos no pasaron así, les quebraron las piernas porque ya venía la festividad, ya estaba a punto de morir. ¿Cumpliéndose qué? ¿Cumpliéndose qué? Hoy mismo, el Señor hizo una profecía. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Versículo 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En primer lugar, el Señor Jesucristo es el que determina quién se salva. No voy a decir exactamente quién se condena. Él no está eligiendo a la gente para condenación. Está eligiendo para salvación. Y si Él dice, este se salva, sí, Señor, pero es ladrón. Ya, ¿se recuerdan el contexto? Sí, pero de seguro mató a alguien. Sí, pero yo lo salvo. Yo cancelé su deuda. Yo cancelé lo que a él le faltaba, completé y llené su justicia, y cuando ya sea la justificación, entonces va a entrar al cielo. Eso no lo dice, pero lo entendemos, lo sabemos. ¿Por qué? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerden, el Señor fue al corazón de la tierra, fue al seno de Abraham. Ahí tenía que estar, lo menciona el apóstol Pedro y se quedó ahí predicando. Lo menciona el apóstol Pedro en su primera carta. Y ahí es a donde fue el ladrón. En lugar de irse al lugar de condenación, como menciona el Señor capítulo 16 de Lucas en el rico y Lázaro, en lugar de irse al lugar de condenación, los ángeles tomaron al ladrón y se lo llevaron al seno de Abraham. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo. Y eso es, Jesús lo dijo. Hay ciertas controversias con la salvación y esas controversias se terminarían si simplemente se entendiera y se comprendiera la certeza y la seguridad que es el Señor quien decide. O sea, la salvación está en la decisión de Cristo, ahí nada más. Por eso es tan importante la relación, tan importante. Dios puede hacernos un milagro, el Señor puede hacernos un milagro y no necesariamente porque hay amor, pero sí quiere mostrar su amor para que nosotros le amemos y para que Él entonces no diga después, nunca te conocí, sino que diga, te conozco. Como dice el apóstol Pablo dice, el Señor sabe quiénes son de Él. De cierto, la certeza. Ahí es el amén, por cierto. La palabra que está ahí es amén. De cierto, eso que con que inicia el Señor Jesucristo es amén. Siempre que dice el Señor de cierto, dice amén, amén, que es el mismo amén que nosotros utilizamos en nuestras oraciones. Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Más adelante, ¿recuerdan? A los ladrones les quebraron las piernas y el ladrón que se condena directo al cielo, perdón, al infierno, perdón, y el ladrón que se salva es llevado por los ángeles al seno de Abraham, cuando el Señor entonces, después de resucitar, hace la justificación, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos, ahí está la justificación en el cielo, es entonces donde lleva cautiva la cautividad, capítulo 4 de Efesios. Se lleva cautiva la cautividad, o sea, del seno de Abraham se los lleva y entran al cielo. Imagínense, siempre me conmueve pensar en esa imagen, todos estos, Abraham, Moisés, esperando todos entrar a la presencia de Dios, creyendo sin saber,
Vean todas las profecías que escribió David, todas las profecías que escribió Isaías, pero ellos no hablan de un Jesús, pero hablaron del Mesías, de sus sufrimientos, de sus padecimientos, y ahí es donde está elaborado todo el plan. Lo que pasa es de que es el Señor Jesucristo donde se revela todo, donde se manifiesta todo. Recuerden, incluso los fariseos no entendían cómo vendría el Señor Jesús, si era una venida y le iba a pasar todo, o eran dos venidas, no tenían bien eso. En conclusión, nosotros sabemos que son dos. O sea, una vez vino como ser humano, hijo de hombre, eh, nacido de mujer, nacido bajo la ley, lo menciona el apóstol Pablo en Gálatas, y por supuesto es para hacer la santificación, justificación de nuestros pecados, para dar lugar al pueblo santo. Y después vendrá para establecer su reino, ya sin relación al pecado. Si no estoy mal, creo que es Pablo quien menciona esto, ya sin relación al pecado. Vendrá en gloria como Rey de Reyes, Señor de Señores, con sus santos. Y esa es una profecía que la vio Enoc. Desde ahí viene esa profecía. Enoc vio al Señor descender desde el cielo. Es algo muy grande y muy conmovedor. Dios es maravilloso, Dios es excelso, pero en nuestra pequeñez, en nuestra necesidad, en nuestra insignificancia, si quieren llamarle así, como seres humanos, como pecadores, nos escucha y nos ha escuchado. No hace falta tener una gran convicción teológica. No hace falta tener estudios y estudios y estudios, ir al seminario ni ninguna cosa así, no hace falta. Hace falta tener una seguridad, una certeza y que Dios toque nuestros corazones y mantener esa fe, mantener esa fe. Este hombre recibió esa fe y la tuvo que mantener el resto de su vida, que el resto de su vida serían unas cuantas horas. Pero ¿y qué si lo hubieran bajado? Hay quienes bajaban de la cruz. O sea, los bajaban, quiero decir. Los romanos los bajaban de la cruz. ¿Y qué tenía que hacer? Obviamente mantener su fe, entrar a la iglesia, ver todo lo que harían los discípulos, etcétera, etcétera, etcétera. El compromiso de cada creyente es entonces esa fe que ha recibido, no lastimarla, no traicionarla, no negarla. Han recibido, por eso dice el apóstol Pablo, no menospreciéis la gracia de Dios. Hemos recibido la gracia de Dios y esa gracia tiene que ver con el supereminente poder que opera en nosotros. ¿No ha operado en usted? Bueno, ya lo dijimos. Primera cosa, no hemos querido, porque no queremos cambiar. Por eso son tan importantes las palabras del Señor Jesús. El que quiera salvar su vida la perderá. El que quiera el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Y eso no es solamente con respecto a las persecuciones. Tiene que ver con cada creyente. De hecho, el que quiera venir en pos de mí, ¿se acuerdan? Es un pasaje bien conocido. ¿Ah? Niéguese a sí mismo. Ese es el principio. Tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. No nos negamos a nosotros mismos. Pedimos mal. Pedimos de forma incorrecta. Y cuando vemos la maravilla que Dios nos da, ¿la creemos? ¿No la creemos? Bueno, ¿cómo está nuestro andar en fe? ¿Cómo está nuestra seguridad? ¿Cómo está nuestro caminar? Por eso el Señor nos deja desafíos. ¿El Señor le puede quitar ese mal inmediatamente? Sí, se lo puede quitar inmediatamente. Pero Él quiere un desafío. ¿Para qué? Para que usted aprenda a caminar en fe. Se lo puede quitar inmediatamente. Señor, ¿me quitas esto? Sí, está bien, te lo quito. No, pero Él lo que quiere es que caminemos. ¿Por qué se quedaron en el desierto? Exacto. ¿Por qué se quedaron en el desierto 40 años? ¿Será desobediencia? O sea, falta de fe. Y claro, falta de fe que provocó desobediencia, molestia. Quisieron matar, ¿se recuerdan? A Josué, a Caleb, a Moisés, los querían matar. O sea, ¿y la falta de fe puede engendrar pecado? Sí, puede engendrar pecado. ¿O abre la puerta al pecado? Sí, la falta de fe. Pero depende de cada quien cómo esté caminando espiritualmente. Y recuerden ese capítulo 16 de Lucas. De hecho, este pasaje que acabamos de ver y lo que dice el Señor, de cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso, confirma la parábola del rico y Lázaro como una certeza. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay quienes toman la parábola del rico y Lázaro y dicen, ah, es una parábola, como que fuera un cuento, pues. Pero eso no es un cuento. El Señor nos está hablando verdaderamente lo que sucede y lo que sucedía en ese momento. Ahora, recuérdense que se dio la justificación, lo acabo de explicar.
Se dio la justificación, el Señor después de resucitado va a la presencia del Padre, no sabemos en qué momento exacto, se da la justificación allá, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Hebreos y capítulo 7 donde se muestra que Él es nuestro sumo sacerdote. Él entró como sumo sacerdote allá, hace la justificación y en ese momento, nuevamente, no sabemos en qué momento, pero capítulo 4 de Efesios dice el apóstol que llevó cautiva la cautividad. Esto es parte de una profecía que si no estoy mal es David. David es en uno de sus salmos que escriba esto: llevó cautiva la cautividad, dio dones a los hombres, su justicia permanece para siempre. Pero es una profecía de lo que a él le iba a pasar, él sin saberlo. ¿Cómo sería la justificación? Y cuando él entraría ante la presencia gloriosa de Dios, gracias a uno de sus descendientes, la semilla especial de David, que es el Señor Jesucristo.